Hoy estamos con Lourdes de la Red para hablar sobre la emoción y el valor propio. Tenemos en vistas la luna nueva del 11 de mayo, que es una luna en Tauro. Lourdes es Tauro y es una experta en esto como buena taurina. Y aparte de eso se dedica profesionalmente desde, bueno, toda su vida realmente a trabajar este tema, ¿no? Lo ha abordado desde distintos ámbitos. Bueno, irá saliendo la conversación, no nos queremos parar ahí. Queremos poner el foco en hablar de cómo la emoción nos induce a valorarnos, ¿no? A evaluar cuál es nuestro valor propio. Así que vamos a entrar en materia sin mucho preámbulo, hablando de esto, de qué cosa tan curiosa, ¿no, Lourdes? Que la emoción directamente nos dispara. Sí, totalmente, ¿no? La emoción, podríamos hablar simplemente de que somos lo que, esa frase que se dice, ¿no? Somos seres emocionales, pero con mente pensante, ¿no? Una cosa así que solemos comunicar. Y realmente es eso, podríamos ver a las personas como emociones andando por el mundo y que tenemos la suerte, si podemos utilizar nuestra mente de modo favorable, como si fuera una secretaria, pues quizás nos gestionamos un poquito mejor usando esa herramienta que es la mente. Pero Qué bueno que estás hablando desgraciadamente, sí, de la mente, precisamente eso, ¿no? Como secretaria. En Kundalini Yoga siempre hablan de que la mente tiene que ser el copiloto, ¿no? Pero que tienes que dejar que tu ser auténtico, vamos a decir, el corazón, otra parte de ti, sea la que lidere realmente, porque la mente como directora es un poco desastrosa. es que no es su función. El error quizás es que venimos de un largo ciclo donde se ha priorizado la mente y bueno, más en estas circunstancias que estamos viviendo todos, estamos volviendo a contactar con esa, bueno, que se ve la necesidad, se siente, mejor dicho, esa necesidad de contactar con la emoción. Con la mente no te va a permitir hacer algo que es sentimiento, ¿no? Emoción, mejor Qué dicho. interesante. Qué interesante porque precisamente estamos entrando en esta era de Acuario, que es aire, y el aire es mente, puramente. Entonces, es súper interesante esto como primer warning, primer fruto de esta pequeña conversación que estamos recién comenzando, el hecho de que aunque la tendencia astral, de la que todos somos antenas y por eso la reflejamos, sea a ir cada vez más a la mente, nosotros tenemos que ser lo suficientemente listos como para traernos al cuerpo, ¿no? Traernos de nuevo a conectar continuamente, precisamente por eso que estás contando, ¿no? Que la mente tiene que ser la secretaria, no puede ser el que organice la fiesta, porque si no, ¿por dónde Claro. nos lleva, Lourdes? Claro, realmente ya lo venimos vivenciando, ¿no? Toda esta etapa que hemos estado poniendo el foco en la mente nos ha alejado precisamente de la importancia de la emoción, de lo que realmente, no digo que sea único, pero sí que es verdad que la inteligencia corporal es esa agilidad emocional. Y finalmente, con esta tecnología que estamos viendo, estos grandes avances que nos tocan vivir, ya incluso lo vemos a la hora por ejemplo, la contratación laboral. No se valora solo una persona que tenga muchos conocimientos, sino una persona que sea ágil emocionalmente. Entonces, viéndolo así, ya lo podemos ver a nivel práctico y tangible que se está valorando algo porque se está viendo esa necesidad. ¿Y qué El es lo que tú problema, defines como agilidad emocional? Porque a mí, y supongo que a los que nos escuchen, no nos resulta tan habitual esta expresión, igual nos puede estar un poco más de luz. bueno, desde la perspectiva tanto vivencial personal como, bueno, de los estudios que he podido permitirme, realmente podríamos llevarlo para que sea quizás más entendible al mindfulness, que quizás es más conocido, ¿no? Donde aprendemos a pasar de reaccionar a responder. Ese lapsus de tiempo que permitimos a tener conciencia y desarrollar y entrenar la conciencia, eso es un indicativo, o podríamos decir, es tu mejora de agilidad emocional. Cuanto más tiempo Ajá. Cuanto más tiempo entrene esa capacidad entre la reacción o mi hábito de resorte que tengo con ciertas personas, con ciertos contextos, en relación a que soy capaz de darme ese tiempo y se va haciendo cada vez más largo, eso podríamos, por decirlo así rápido, que es parte de esa agilidad emocional, tanto más Uy, ágil qué interesante. emocionalmente.
Porque mira, en Kundalini Yoga hablamos siempre de los 9 segundos, ¿no? Se dice que la primera impresión que te causa una persona son 7 segundos, cuando ya no necesariamente es una persona nueva, sino simplemente, pues eso, cualquier comentario que pulsa uno de mis botones. Si soy capaz de darme 9 segundos para respirar y para no reaccionar en ese momento, ya he ganado la batalla. Y tú dices que esto se puede entrenar y se puede alargar. ¿Cómo lo haces? Claro, ahí es donde todos decimos, bueno, sí, pero ¿cómo hago? Y más en algo que no es tangible, porque claro, todo lo que es mental, en cierta manera, tampoco es que sea tangible, pero es que tiene el mismo trabajo, tanto el pensamiento como la emoción es un trabajo de algo que no tocamos y somos puramente, pues, sensitivos en ese aspecto y si no lo tocamos parece que no existe, pero todos sentimos. Entonces tenemos que volver a la base. ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que sí que yo puedo sentir? ¿Qué es lo que tengo? Mi cuerpo. Entonces, partiendo de eso, ese es mi detector, la gran herramienta que olvidamos y quizás hemos estado como mucho tiempo en lo que la mente es para interpretar, es lo que hablábamos antes, que es la secretaria. A partir de esto, que la mente es una secretaria y tiene una función concreta, no me va a servir a nivel emocional. Es imposible que haga una función, es como le estás pidiendo un departamento que no es competente en eso. Entonces, ¿qué Me necesito? encanta, me encanta que hablas esta analogía. En Kundalini Yoga hablamos mucho de que la mente es un buen copiloto, pero un pésimo director, ¿no? Y es precisamente lo que yo entiendo que tú dices o como nombras como la secretaria, ¿no? Realmente es tu ser superior, tu alma, el corazón, si lo quieres interpretar así, informado, el que tiene que estar dirigiendo tu vida, y la mente ser la secretaria ejecutiva, ¿no? La que realmente facilita que todo eso que tú quieres hacer o que ves, envisionas como favorable, positivo para ti, se pueda ir articulando, es como la que planea la logística, ¿no? Pone que todo, para que todo esté disponible y se pueda realizar, pero no puede ser la que toma la dirección. ¿Qué te parece si compartimos con nuestros oyentes ese estudio que realizaron en Finlandia hace ya unos cuantos años, ¿no? Creo que es de 2014, porque ahí se ve muy gráficamente, de una manera muy científica, que tanto a ti como a mí nos encanta la base. ¿Te parece bien? Vamos allí. Sí, sí, claro. Nos encanta esta base científica, ¿no? Entonces, este es un trabajo que se hizo en la Universidad de Aalto, en Finlandia, en el 2014, o sea, ya hace buenos años. Y aquí se habla de o sea, se trabajó como en 700 participantes, y cada una de estas emociones está mapeada, ¿no? La ira, el miedo, el desagrado, la felicidad, la tristeza, la sorpresa, la ansiedad, el amor, la depresión, la satisfacción, el orgullo, la vergüenza o la envidia, con estos colores que ya dicen mucho, ¿no? Porque esto ya es un acuerdo no verbal, ¿no? El que es rojo, que es azul, entendemos que es donde está muy activado, donde hay mucha energía, y donde está azul, donde está frío. Y quizá esto que tú nos estás hablando, ¿no, Lourdes? El cómo está en el cuerpo esa emoción, esa sensación, ¿no? Que también podemos hacer la diferencia, que quizá muchos de nuestros oyentes no estén tan familiarizados, con esa diferencia entre emoción y sensación. Si nos quieres contar. Sí, bueno, realmente es parte, ¿no?, de este trabajo de agilidad emocional o educación emocional también, donde primero quizás va la parte mental de comprender esa emoción, en cierta manera. Entonces, espera un momentín. Está Vale, apareciendo algo. Se cuela por el lado izquierdo de la pantalla otra la imagen. tecnología es, por ejemplo, ¿no? Mira, vamos a hablar de la emoción ahora mismo con un ejemplo que a mí me gusta mucho llevarlo a tierra. ¿Ves? La tecnología, yo estoy probando algo nuevo ahora mismo, que es tener fondos virtuales. Y ya, ¿con qué tiene que ver esto con la emoción? Pues ahora mismo, si estamos grabando y yo estoy intentando compartir algo, puede venir un pensamiento de, madre mía, ya se me desmonta el chiringuito, ¿no? Y la emoción que viene ahora mismo, pues podría ser de nervios, ¿no? De nervios, que no controlo, ¿no? Por ejemplo, entonces, pero previamente ha venido un pensamiento, en este caso soy capaz de verlo, aunque ha sido inconsciente, se me desmonta,
podría ser, madre mía, es que no valgo, podría ser muchas cosas de ese tipo, ¿no? Que tendríamos luego que analizarlo con esa unión, con el valor personal, con ese trabajo de, queríamos, de autoconfianza también, y vemos la línea. ¿Qué ocurre? Bien, llega la emoción. La emoción puede ser esos nervios. Si yo me quedo en la emoción, ahora pasaríamos, y la pienso, llegaría ese sentimiento que estoy eh, llevando el sentimiento a la mente. Estoy dando una interpretación. Y ahí es donde me puedo perder, porque a lo largo del día, si he hecho una interpretación de lo que ha ocurrido favorable o desfavorable, pues puedo sentirme pues, con una emoción agradable o desagradable según esa interpretación. O sea que constantemente estamos interpretando. Si yo Me ahora encanta, mismo sí, perdón. continúas, Me no te encanta este preocupes. ejemplo que pones Ah, porque es realmente se ve en acción, ¿no? Cómo el cerebro reptiliano sale inmediatamente con fight or flights, ¿no? Ataca o huye. Empieza a desmontarse el chiringuito, o me lo parece, claro, y entro inmediatamente en este miedo que me quedo paralizada en plan de, oh Dios mío, esto puede ser el final, qué mal va a quedar, o rápidamente ataca, ¿no? Hace algo rápido o reacciona inmediatamente, ¿no? Que claro. vemos ahí claramente como ese paso de tiempo es eso, menos de 9 segundos, es realmente inmediato, es una reacción. Estamos entrenados porque esto viene de las tres capas que tiene el cerebro, este cerebro reptiliano, ¿no? Que compartimos con los reptiles y que es básico para la supervivencia, que tiene es que realmente nuestro cuerpo no está adaptado para pensar, bueno, no es para tanto, solo es que se Claro, está moviendo la pantalla, no pasa nada. Entonces, ser capaz de encontrar ese spam de tiempo, ¿no? Ir incrementando ese lapso de tiempo en el que, oh, está pasando algo, mi necesidad de control. Ahora que Plutón está tan activo en este tiempo, que Plutón es la uh-huh, necesidad de control, también súper importante, ¿no? Vale, estoy perdiendo el control, eso no significa que esto vaya a ser un caos. Ser capaz de meter otros pensamientos entre medias o simplemente reconocer estoy teniendo mucho miedo, ¿no? Como emoción, o este miedo, estoy sintiendo, fíjate, yo si lo llevo al cuerpo, yo lo siento aquí, en la boca del estómago, ¿no? Cuando siento esto de estoy perdiendo el control en una situación en la que quiero quedar muy bien, quiero que salga muy bien, tengo mucho apostado por eso, que no es el caso, ¿no? Porque es solamente una charla entre amigas que esperamos que sea de interés común, uh-huh. pero es muy interesante lo que tú estás contando de cuando mi mente está haciendo la interpretación, poderme traer de nuevo al cuerpo y decir, un momento, aquí hay mucha energía disponible y yo la puedo canalizar por donde yo quiera, puedo interpretarla como yo quiera, ¿no? Me Claro. encanta cuando ¿cómo se llama esta mujer? No me acuerdo ahora mismo, ahora me vendrá. Habla de que las emociones en realidad, bueno, remembrarlo muchas veces para uno mismo, ¿no? En vez de decir tengo miedo, es decir, tengo como mucha expectativa, ¿no? O tengo esa energía disponible Mm. para ponerla al servicio de que esto salga muy bien, esto tenga mucho valor, por ejemplo, ¿no? Claro. René O sea, Brown, ¿no? realmente, por ejemplo, yo el proceso mental que estoy haciendo ahora mismo, que todo esto también Mm, podríamos llevarlo a las heridas emocionales. Esos resortes que tenemos interpretativos vienen por las heridas emocionales que hemos tenido previamente y que el autoconocimiento nos permite, pues digamos, ir entrenando y soltando. Entonces, depende de yo en este caso, por ejemplo, que nos viene estupendo. O sea, ahora mismo a mí me encanta que ocurran cosas porque esas cosas son las que me permiten poner esos ejemplos. Y realmente, en este caso, yo no podría ponerme en el miedo, la emoción que yo siento, me voy al cuerpo, ¿no? En este momento yo me he ido al cuerpo y como dices tú, no le he sentido en el pecho, ha ido más abajo. Pero para mí está entre ajá, medias, ¿no? Lo primero que yo he sentido es, y que he hecho por entrenamiento ha sido, ¿dónde está en mi cuerpo? Y me he ido a utilizar, he utilizado esa sensación corporal para ir ahí, a respirarlo. Y entonces, una vez que conecto con mi cuerpo y sé exactamente, primero lo he sentido, lógicamente, o sea, me he permitido, el gran paso es permitirse absolutamente todo, todo lo que sientas. Si yo tengo una herida emocional previa que he hecho en mi casa, una interpretación, que no quiere decir que sea real, sino que yo interpreté, por ejemplo, en mi casa a lo mejor no se permitía la tristeza, ¿no? Y yo soy consciente de que eso no se permitía, voy a tener unos resortes evitativos de todo lo que implique tristeza. Sin embargo, por ejemplo, en mi sí. caso,
en mi caso personal, que se puede ver con este ejemplo tan tonto, pero es que yo creo que hay que llevarlo a los ejemplos prácticos, o sea que fabuloso, ¿no? Si en mi casa no se ha permitido la tristeza y se ha ido directamente a solucionar, ¿qué ocurre? Yo siento esto en el cuerpo y puedo quedarme en blanco, puedo bloquearme, puedo juzgarme, a partir de ahí hacer esas interpretaciones y a lo largo del día, como comentaba, tener un sentimiento desagradable en consecuencia de mi interpretación, mi mente ha Sí. interpretado lo que he sentido, o por el contrario, eh, me permito esa sensación, la respiro, me doy cuenta que no me voy a morir porque haya un trozo que, que no supone absolutamente nada. El foco de mi conversación es aportar y tener este disfrute entre nosotras, muy taurino. Yo quiero disfrutar de una conversación contigo y ese es mi foco. Y si esto el día de mañana sirve a alguien para darse cuenta de, por ejemplo, la importancia, solo paso uno, permítete absolutamente todas las emociones. Y primer paso, una clave, ¿dónde lo estás sintiendo en el cuerpo? La importancia de saber que tu cuerpo es ese interpretador y va a ser el foco y el que te va a permitir hacer y entrenar esa agilidad emocional, esa habilidad, que es la que realmente te va a dar esa tranquilidad por la que yo abogo y espero compartir mucho más sobre ello, ¿no? La tranquilidad referida a no negar, sino a sentir. Me encanta lo que estás comentando y has nombrado las emociones prohibidas, ¿no? Familiarmente, históricamente o por lo que sea, una persona, o sea, esto es también tan Saturno, ¿no? Saturno que durante todo este tiempo ha estado en Capricornio, pues que es su domicilio y que nos, de todas maneras, o sea, todos tenemos Saturno en nuestra carta, que es lo que debe de ser. Entonces, todos según nuestro deber ser, ¿no? Independientemente de cómo te describas a ti mismo, tenemos una serie de emociones o una serie de actitudes que no es un no, ¿no? Ahí no puedes entrar. ¿Cómo rescatas esas emociones prohibidas? ¿Cómo puedes describirnos un poco el trabajo que uno hace para Mm, recuperar el valor de la emoción prohibida y poco a poco ir volviéndola a admitir como una hija pródiga, ¿no? A su elenco de emocional? claro, pues yo creo que, vamos, a nivel experiencial, porque siempre parto de lo que se estudia y lo que uno integra y vive, ¿no? Experimenta, que yo creo que es el gran valor cuando ya lo has filtrado por ti. Y no solo lo que viene a nivel de texto, sino que podemos ver esa herida emocional a nivel práctico. Una vez que has detectado esa herida emocional, volvemos a esa agilidad emocional. Si yo tengo muy consciente y he dedicado muchísimo tiempo a, a ese autoconocimiento, voy a detectar de manera, cuando me lo permita, claro, como siempre, mucho más rápido cuáles son esos resortes. Y voy a dejar de estar siendo víctima de cada una de mis emociones, sino que realmente tengo una mirada muy compasiva hacia lo que me va ocurriendo, porque cada vez soy más consciente. O sea que el trabajo siempre es la conciencia, conciencia emocional y de aquello que me va ocurriendo y la relación que tiene para sanar precisamente esa herida previa que he tenido de infancia por una interpretación, no porque sea una realidad, aquí todo, ¿no? Pensamiento, sentimiento, podríamos decir todo lo que me miento o la mente. Luego la mente, hablamos muchas veces que nos está mintiendo, está haciendo interpretaciones, pero no para fastidiar, que es lo que muchas veces estamos otra vez negando, no negar, permitir. ¿Para qué hace la mente lo que hace? Interpreta para salvarte la vida. Pues veríamos al trabajo del ego, que también tiene mucho que ver con esto. Yo construyo, en base a mi herida emocional, construyo este personaje para sobrevivir. O sea que realmente tengo que agradecer todo este trabajo, porque es un proceso de la sombra a la luz, tanto mental como emocional como espiritual, ¿no? Es darle la vuelta y entender que todas nuestras sombras, o todas, incluso esas sombras emocionales, podríamos decir, o vividas como desagradables, no positivas ni negativas, sino que yo las vivo de manera desagradable, que es muy diferente, eh, pues realmente tienen o son parte del proceso de ese entrenamiento de agilidad mental y emocional.
y espiritual. O sea que todo es una agilidad en distintos niveles. ¿Y cómo sé que lo estoy haciendo cada vez un poquito mejor? Pues porque tengo más paz, es así de fácil, ¿no? Cualquier herramienta que te vaya permitiendo poco a poco sentir esa paz, que yo creo que es el foco, pues ya te está diciendo que funciona, que funciona. Me llama mucho la atención, bueno, dos cosas. El cómo interpretar, ¿no? Tú has dicho, ¿no? Esa sensación, bueno, sigo volviendo al ejemplo que nos ha ocurrido, ¿no? La has Mm, sentido más abajo. Fíjate, si damos credibilidad a este estudio que hicieron en Finlandia, hay un montón de estas emociones básicas, como el que nombraron ellos como básicas, hay otros psicólogos que hablan de 7, o sea, se reducen mucho. mm, A mí me cuadra como 7 y también por relacionarlas con pues, los conocimientos védicos ancestrales, ¿no? Eh, Incluso pueden ser 5 y que las demás ser emociones de cobertura, que eso es otro tema súper interesante. ¿Cómo has sabido tú, en este ejemplo concreto, decir, bueno, lo nombro como nervios, está ocurriendo más abajo? O sea, si yo te digo, bueno, es la zona del plexo solar, no, más abajo, entonces podríamos ir a estas zonas coloreadas tanto del miedo como del desagrado, la felicidad lo incluiría todo, y ahí lo tienes claro que no, porque no estaba todo activado, la mm. ansiedad, quizá el orgullo, la vergüenza. Claro, ¿Cómo tiraría puedes, más. hasta cuál ha sido? En este caso, ¿no? Por ejemplo, que nos ha venido bien para eso, para poder llevarlo a tierra, Tauro. Pues realmente yo no he sentido pecho, no he sentido las tripas, digamos, he sentido en medio. Entonces podríamos ir aquí, ¿no? Estos planos nos pueden servir tanto esta herramienta como hay otras de muchísimas investigaciones. La cuestión es, vuelvo a decir, que sirva, que sea útil para ti. Pues yo me pongo a mirar y según mi sensación ya podría ver, pues Sí. mira, ha tirado más hacia la ansiedad, estrés, y nos vemos, por ejemplo, el mapa de Vizquerra, que a mí me gusta del mundo emocional, y yo siempre nombro este porque lo tengo aquí en la habitación y a mí me gusta mucho porque ese mapa, tener un mapa, no quiere decir que sea la verdad, ni mucho menos, pero te permite, como hacemos el primer paso, localizar, tener una identificación. Cuando está todo en el aire, no lo bajas a tierra y eso no se entiende. Pero si yo tengo un mapita que, aunque no sea la verdad, me permite identificar, oye, mira, parece que ya puedo empezar el camino, ¿no? El proceso. Y en este caso, pues mira, Sí. mirando este mapa, pues ya lo podríamos ver. La ansiedad y el estrés navegan en un mundo emocional muy, muy cercano. La ansiedad en este caso no es, porque la ansiedad está en el tiempo, entonces hablaríamos de estrés, en este caso, pues faltaría, pero que bueno, que podría ser, como ha sido más cortito, pues sería estrés, ¿no? Y sería la sensación entre medios, ahí está, ¿no? Está ahí en medio. Entonces, una vez que yo tengo esta educación y digo, vale, siento eso, me lo permito. El problema, o lo que yo he hecho mucho tiempo, y por eso me dedico tanto ahora a investigar, pues es que he negado muchas emociones, ¿no? Esto que muchos hacemos, ¿no? El controlar, el desvío que hay sobre creer que la gestión emocional es controlar, y es más bien todo lo contrario, ¿no? Es sentir, es abrazar lo que estás sintiendo, y yo diría la palabra para mí es clave: permitir. Permitirte absolutamente todo lo que está ocurriendo. Entonces ya no tienes que hacer nada realmente. No llega un momento en el que aceptas, como decimos, aceptar la emoción. Yo no tengo que aceptar mis emociones. Yo simplemente las permito, y llega un día que puedo decir la palabra, porque las palabras también nos desvían en cuanto al concepto, y nos pueden, claro, se puede hacer una charla y discusión eterna sobre las palabras, pero realmente la aceptación no es necesaria, no tengo que aceptar algo que está ahí, es simplemente Sí, abrazar esa emoción. la cuestión para mí en estos momentos es toda esta parte saturnal de, me parece muy bien, ¿no? La permito. La cuestión es que nuestro mundo en tiempo real, cuando estás en el trabajo muchas veces, si el piloto que está conduciendo un avión se permitiera sentir el desconcierto que ha sentido al ver la paloma acercándose peligrosamente a la Claro. pantalla, igual podríamos caernos todos, ¿no? Entonces, Ajá. muchas veces no puede ser inmediatamente. ¿Qué propone la técnica de coaching que tú manejas para avanzar y poder ese mecanismo de decir, bueno, mantengo el tipo, como quien dice, sigo conduciendo el avión y llevándolo a buen puerto o a aeropuerto, y mientras Claro. tanto, ¿qué hago? ¿Cómo gestiono toda esa marabunta
Porque si realmente la emoción fuera muy potente, es una marabunta, es una auténtica cascada hormonal y emocional. O sea, realmente tampoco hay que negarlo, ¿no? Fisiológicamente ocurren muchas cosas cuando una emoción se Claro. dispara. Es que realmente, claro, justo estás poniendo un caso que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Lo que estamos diciendo es diferenciar que nuestras emociones tienen una función de supervivencia. Todas ellas son para que sobrevivamos. Entonces está genial tener emociones, porque si no, precisamente, yo necesito la emoción para que se dispare en una situación crítica, como es ese caso que has puesto. Y necesito que se bloquee de tal manera que me permita reaccionar. O sea, la emoción tiene su sentido, o sea, su sentido, quiero decir. Pero, sin embargo, es que la mayoría de las veces que no tenemos una gestión emocional, digamos, favorable o inteligente, es en situaciones que no estamos en peligro. Entonces, esta es la primera parte, ¿no? El tener esa capacidad de diferenciar. O sea, la emoción está, eh, permitirla precisamente porque tiene su función. En este caso más puesto, tiene su función. Esa reactividad rápida de supervivencia tiene sentido en ese avión que se va a estrellar. No tiene sentido aquí, no tiene ningún sentido. Es totalmente desfavorable. Entonces, mantener Sí, otra cosa. quizá no me he Dime. expresado bien. Yo me refiero precisamente a emociones que responden a cosas muy importantes para ti. O sea, no voy a Ajá. trivializar. Imagínate, vamos a inventarnos una peliculita. Sí, sí. Ese piloto acaba de ver entrar a la cabina sin que él supiera a su mujer del brazo de otro hombre. Vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer como algo que puede desencadenar una reacción emocional muy potente. O sea, él no tenía ni idea y su mujer, a la que ama profundamente, esta misma mañana se dijeron adiós, hasta luego, te estaré esperando. Resulta que ha cogido el avión que hoy le han cambiado de itinerario a piloto y entra su mujer cogida del brazo de otro señor. Evidentemente allí había más que una buena amistad. Entonces, él tiene un secuestro emocional, ¿no? Tiene Un todo este secuestro proceso emocional. emocional que no tiene nada que ver con tengo que ser capaz de llevar el avión, pero que él tiene que ser capaz de llevar el avión. Entonces, ¿cómo hace una persona para, en ese secuestro emocional, porque eso es muy importante las emociones, ¿no? Cuando es una Claro. cosa Uh-huh. pequeñita, es como si tienes un granito de tierra en el zapato, pues bueno, te molesta, pero puedes mantener la cordura mental y seguir como frío ahí. ¿Cómo se hace cuando realmente es algo que es tan fuerte, tan potente, que en ese momento bloquea tu respuesta? Entonces, si estamos en esa situación que nos podemos permitir decirle al copiloto, mira, no estoy en condiciones, lleva tú el avión, es fantástico, pues entonces se puede sentar el de copiloto y hacer todo el proceso de analizar dónde lo he sentido y qué implica, y bueno, y cómo voy a proceder. O sea, se le puede dar el tiempo, pero muchas veces, sin ser tan radical como este ejemplo que te estoy poniendo, Uh-huh. las cosas que interfieren con nuestra emoción, ¿no? Tu jefe te toca un botón y paralelamente te está pidiendo un resultado profesional y tú sabes que de ahí depende pues tu puesto o mantenerte en el cargo que ocupas actualmente y sin embargo tú tienes una reacción emocional en la que querrías mandarle a la porra, tirarle el café, o sea, hacer algo como mucho más visceral, una Uh-huh. respuesta, vamos a poner, pues de ira, ¿no? O de miedo, este ataque o huyo, ¿no? Esto que hablábamos del cerebro emocional, Claro. del cerebro reptiliano, más básico, porque luego tenemos el No, cerebro mamífero, que es donde están todas estas opciones. Y de lo que estamos hablando es precisamente de dar este lapso de 9 segundos o más, con este entrenamiento que no. nos estás describiendo, en el que podemos Claro. dejar que el neocórtex, que es la tercera capa del cerebro, entre y nos permita hacer como una elaboración más mental, más de Uh-huh. procesar y de tranquilizar el asunto. Entonces, ¿cómo Claro. haríamos? ¿Cuál sería el segundo paso? El paso primero, como hemos dicho, es permitir realmente esa agilidad emocional. Le podemos poner varios pasos, pero realmente es permitir, abrazar. Después de que he abrazado esa emoción, puedo distanciarme y finalmente tomo una decisión. Podríamos resumirlo en 4 pasos si lo ponemos así. Y me dirás, bueno, pero claro, pero si el avión se estrella, bueno, pero es que esa agilidad emocional, precisamente en ciertos trabajos, se trabaja mucho. Eso que están entrenando, esas personas están entrenando precisamente esa capacidad que tú has dicho una palabra muy interesante, frialdad, esa frialdad. Es que es esa es la clave, esa frialdad. Permitirme esa frialdad, de tal manera que no estoy secuestrado por la emoción, es salir de la emoción. O sea que el primer paso es darme cuenta de que estoy a lo mejor sintiendo ta, pero esto tienes tal agilidad que sabes que te va a bloquear.
Entonces tú ya tienes un entrenamiento previo, te lo puedes permitir en ciertas circunstancias, como decías, ¿no? Pues no es lo mismo estar en un avión, que es que ahí esa actuación, por eso necesitan ese entrenamiento previo, que en una situación de la vida diaria, como por ejemplo